Bien, mis hermanos, buenas noches. Les mando un saludo fraternal y espero que todos se encuentren bien en esta noche. Amigos y hermanos que nos siguen por YouTube, por Facebook, les damos un cordial saludo y les damos una bienvenida. Bien, hermanos, en esta noche vamos a ponernos en oración. Vamos a pedirle al Padre que esté con nosotros. Por favor, cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Señor y Dios, en esta noche te pedimos que tú estés con nosotros, que tú nos des sabiduría, entendimiento y que nos ayudes a entender el tema de nuestro pastor que hoy nos ha de dar. Te pido que tú estés con nosotros, te pido por mis hermanos que vienen en camino para conectarse, lleguen con tiempo y con bien, Padre. Te pido que tú estés con nosotros y que todo sea tu voluntad. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, esta noche de esta semana de la Reforma, vamos a conocer a nuestro presbítero Emanuel Vargas Álvarez. El pastor Emanuel Vargas Álvarez fue ordenado como presbítero de la IMAR en el año de 1986, dentro de lo que fue la Conferencia Anual del Centro, a la que ahora pertenece la Conferencia Anual de México. Es licenciado en Teología por el Seminario Dr. Gonzalo Báez Camargo de la Iglesia Metodista de México en 1984. Tiene maestría en Estudios Teológicos de John Wesley Technology Seminary en Washington, D.C. en 1990 y diplomado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en 1991. Actualmente reside y pastorea la Iglesia Metodista de Jojutla, Morelos. Es casado con Susana Tequianes Hernández, con quien está criando a Emanuel. Bien, mis hermanos, demos la bienvenida en esta noche a nuestro pastor Emanuel Vargas. Les pido de favor que tendremos un espacio de preguntas al finalizar la ponencia, por si alguien desea participar, ya sea que nos escriba en el chat, ya sea que levante su mano. A nuestros amigos de Facebook que nos están siguiendo también, si pudieran poner sus preguntas o sus dudas ahí en su chat, por favor. Bien, demos esta noche una cordial bienvenida al presbítero Emanuel Vargas. Adelante, pastor. Muchas gracias, hermano Enrique. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Ok. Muy bien, pues agradezco a la pastora Hilda que me haya invitado y a ustedes, hermanos, por atender a su servidor en esta exposición que vamos a hacer sobre el asunto que en realidad pues nos ocupa esta semana. Estamos en la semana para muchas iglesias que se llama de la Reforma Protestante, ¿no? A diferencia de las celebraciones culturales que se dan a nuestro alrededor, especialmente aquellas que vienen de una tradición anterior a la conquista española y, por supuesto, otra que ahora viene de otra cultura de allá de Allende del Bravo, ¿sí? Allende del Bravo. Entonces, dicen algunas personas que el 31 sí celebramos, ¿verdad? Porque somos protestantes. Y ustedes saben que la reforma de la iglesia o este movimiento de reforma de la iglesia que se dio durante el siglo XVI, precisamente comenzó con un acto muy significativo de parte de Martín Lutero, este monje, que inició lo que después se convirtió en toda una tremenda ola de cambios y definiciones dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué hablamos de la reforma? Siempre el asunto es que cuando hablamos de reforma, siempre estamos hablando de que hay que hacer algo con lo que se deformó, se echó a perder, en fin, y hay que rehacerlo, hay que rehacer. Por eso es una reforma, ¿sí?
Y pues cuando utilizamos este término nos damos cuenta precisamente de que esto no es algo, digamos, que pertenece solamente al siglo XVI, sino que parece ser, lo vemos en las escrituras, desde sus inicios casi como iglesia cristiana. En otras palabras, cuando la iglesia nace, sabemos que es por obra del Espíritu Santo, que inspira a los apóstoles para predicar, para salir, para compartir el mensaje de salvación sobre Jesús de Nazaret como el Mesías. Pero como en toda institución donde intervenimos los humanos, parece que siempre hay una semillita de corrupción. Y pues por supuesto esto está relacionado con la doctrina, esta doctrina que también nosotros mantenemos, como es la doctrina del pecado original, ¿no? Así que sí, efectivamente, aunque la iglesia fue una obra del Espíritu de Dios, participaron seres humanos y como seres humanos también empezaron a tener sus dificultades. Si leemos en Hechos, en el capítulo 2, si quieren consultar sus Biblias, está allí en Hechos, en el capítulo 2, en los versículos 44, nos describe una iglesia que es toda unión, una iglesia que es todo amor, una iglesia que es todo fe, una iglesia que es toda esperanza. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, simplemente dice allí que los creyentes eran de un solo corazón y de una sola alma. En otras palabras, todos estaban colaborando bien, en amor, en fe, en esperanza, porque todos esperaban precisamente el regreso del Señor Jesucristo. También esto se notaba porque compartían todas sus posesiones, incluso las vendían y se proveía para el sostén de todos los que estaban perteneciendo a este grupo. Así que esta descripción que hace Hechos de la iglesia es muy importante tenerla en cuenta, porque en cierto sentido, así es como debería ser la iglesia, ¿no? Así es como debería ser la iglesia de Jesucristo. Una iglesia que está llena de fe, de amor, de esperanza. Una iglesia que, donde, como dice también Hechos, donde no había necesitados. Una iglesia donde todos pensaban y sentían de la misma manera. Así que vean ustedes, y si lo comparamos con lo que ha venido ocurriendo con la iglesia desde aquel entonces hasta ahora, pues nos damos cuenta de que la iglesia en muchas ocasiones no es lo que debería ser. Y pues esto ocurrió también a principios del primer siglo, ¿verdad? Bueno, después de fundada la iglesia, nos damos cuenta de que allí está esa naturaleza humana interviniendo. Por ejemplo, inmediatamente nos damos cuenta de que empieza a haber preferencias de, podríamos decir, de idioma, pero también de raza, ¿no? Preferencias, de alguna manera nacionalistas, podríamos incluso decirlas. ¿Por qué? Porque en el libro de los Hechos, precisamente también, en el capítulo 6, nos damos cuenta de que los apóstoles están descuidando la predicación del mensaje de Jesucristo porque están sirviendo las mesas y se dan cuenta de un problema que les presentan las viudas que están en el grupo de la iglesia. Había unas viudas que eran hebreas, que habían nacido, crecido allí en Israel y que habían quedado viudas, ¿verdad? Pero
también hay viudas que pertenecían a la diáspora, es decir, viudas que eran parte del pueblo de Israel, pero estaban fuera de Israel. Y estamos hablando, por ejemplo, de otros lugares, por ejemplo, como Corinto o los lugares que se mencionan precisamente en la Escritura, ¿no? ¿Y por qué decimos esto? Porque pues se habla de ellas estableciendo esa diferencia, las hebreas y las griegas. Y esta diferencia precisamente hace que la gente se dé cuenta de que hay unas personas que prefieren atender a las hebreas porque su afinidad, por su idioma, por lo que sea. Entonces las preferían en la atención y descuidaban la atención de las griegas. Así que vean ustedes, ¿verdad? Que los encargados de servir las mesas ya habían establecido diferencias. ¿Y qué es lo que se tenía que hacer? Precisamente acabar con esas diferencias. Y por eso los apóstoles dicen, bueno, vamos a pedirles a ustedes que elijan a 7 varones que tengan ciertas cualidades. Una de ellas es que tengan buen testimonio, que estén llenos de sabiduría y que estén llenos del Espíritu Santo. Esas 3 características, ¿verdad? Buen testimonio, sabiduría y llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Pues simplemente para servir las mesas. Estos diáconos en realidad fueron meseros, ¿no? Así, en ese sentido. Y esto nos hace darnos cuenta de que esta profesión o este oficio de servir mesas, de ser mesero, no tiene para nada ninguna connotación denigrante, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, servir mesas no es para los más humildes o más sencillos, sino para las personas que poseen características como las ya mencionadas. Así que imagínense, los apóstoles tuvieron que hacer esta modificación en la iglesia. Y pues no solamente eso, ya un poquito más adelante surge el apóstol Pablo. El apóstol Pablo más o menos empieza su ministerio por el año 50, algo así. O sea, muchos años después de que ya Jesús había muerto, resucitado y ascendido. Y el apóstol Pablo se convierte en misionero, funda misiones, funda grupos en diferentes partes de lo que en aquel entonces era el imperio, ¿sí? Y extiende al movimiento cristiano de aquel entonces. Y el movimiento cristiano empieza a tener, en cierto sentido, éxito. Voy a ponerlo entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente mucha gente que pertenecía a otras religiones o que tenía expresiones religiosas diferentes, son atraídos y son convertidos al cristianismo, precisamente a través del ministerio del apóstol Pablo. Pero otra vez, ¿verdad? Aunque Pablo fundó las iglesias y también propuso una cierta estructura para ellas, podemos verlo allí, ¿va? En sus cartas, especialmente en Corintios. Y, sin embargo, pues, la gente que pertenece a las iglesias también empieza a tener dificultades. 2 de ellas las podemos contemplar muy bien en cuanto a la discusión, la tremenda situación que se estaba dando en Corinto, precisamente, por el asunto de los dones. Y no solamente eso, ¿no? Podríamos hablar del asunto del adulterio, el pecado que
Pablo menciona muy fuertemente allí, ¿no? Y lo trata, hay estas dificultades, situaciones que están afectando la vida de la iglesia. Pero entre todas ellas, pues está este asunto de los dones, que es amenazante y divisorio. Y creo que en muchas ocasiones también ha sucedido entre diferentes iglesias de diferentes denominaciones y entre ellas la iglesia metodista, que este asunto de los dones ha sido materia de división. La alabanza también, ¿no? Bueno, ahorita no me voy a meter en eso, pero el asunto es que en Corinto los dones estaban dividiendo a la iglesia. Unos creían que los tenían porque eran muy buenos y además tenían los mejores, y creían que había otros que no lo eran tanto. Así que Pablo tiene que intervenir, y ustedes conocen esos pasajes, precisamente para rectificar la enseñanza sobre el asunto de los dones. En otras palabras, tiene que reformar a la congregación de Corinto, porque también está el asunto precisamente de la comunión. Recuerdan este asunto, ¿no? Allí, sobre si algunos incluso llegaban ebrios al momento de compartir los elementos de pan y vino. Ya se habían adelantado, ya habían comido, ya se habían llenado, habían bebido, y algunos de ellos participaban de manera indigna, es decir, escandalosa, en desorden de este momento tan especial para la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva lo siguió practicando después de que Jesús les había dado el inicio esa noche de la última cena. Si pudiéramos seguir examinando las cartas, por ejemplo, encontramos en la primera carta de Juan, en la tercera carta de Juan, este asunto de Diótrefes. Y parece que el síndrome de Diótrefes ha afectado a las iglesias. Y el síndrome de Diótrefes simplemente consiste en que hay mucha gente que quiere los primeros lugares. Eso es lo que dice a la carta de Juan, ¿no? Diótrefes le gusta tener el primer lugar y por eso no recibe al apóstol o a sus delegados. Así que vean ustedes, la iglesia, bueno, y si pudiéramos seguir hablando del contenido bíblico, nos daríamos cuenta allí en el libro de Apocalipsis, el mensaje a las iglesias, cómo algunas de ellas son alabadas por una cosa, pero se ven carentes de otras cosas, ¿no? Incluso a otras les sobra este asunto de la intervención del pecado dentro de las iglesias. Así que, hermanos, hermanas, la reforma de la iglesia ha venido siendo un tema no solamente contemporáneo, actual o medieval, sino también primitivo desde sus inicios. Y pues eso es algo que necesitamos nosotros considerar muy, muy atentamente, precisamente porque la iglesia siempre está en esa constante caída, esa constante levantarse, ese constante aletargarse y ese constante despertarse. Y eso lo podemos ver a través de la historia, ¿no? La historia de la iglesia nos revela que hay muchas gentes que se han dado cuenta de que la iglesia de pronto ha perdido el rumbo, necesita recobrarlo y hay que reformar ciertas cosas. En algunas ocasiones ha sido el asunto doctrinal, en otras ocasiones ha sido el asunto espiritual, podemos ponerlo así, ¿sí?
En otras ocasiones ha sido el asunto de la forma de gobierno, pero al fin y al cabo todos estos elementos hacen que la iglesia pierda en cierto sentido su esencia y por eso necesite reformarse. Así que, por ejemplo, en el siglo IV, se dio un movimiento que se le llamó el movimiento montanista y el movimiento, siglo III, el movimiento montanista fue un movimiento que enfatizó la presencia del Espíritu Santo en la gente, la congregación, en la iglesia. Y aunque se fueron al extremo, ¿verdad? Pero precisamente este movimiento señaló, en cierto sentido, ese letargo en el que había caído la iglesia cristiana de aquel entonces. En el siglo IV nos damos cuenta, por ejemplo, del movimiento monástico o del movimiento cenobita, ¿no? Ese asunto de las personas que veían que la iglesia en cierto sentido se había corrompido y que ya no estaba cumpliendo con su función y dijeron hay que separarse completamente de la iglesia y vivir una vida auténticamente cristiana, pero eso solamente se puede vivir si nos alejamos de las ciudades, si nos dedicamos a la oración, si nos dedicamos a la devoción sin interrupciones o sin esa corrupción que se podía encontrar en las ciudades, especialmente en las ciudades, ¿no? Así que estos cristianos se van al desierto, empiezan allí, se van a parajes solitarios, tratan de vivir una vida consagrada a Dios, etcétera, etcétera. Pero lo que sí señalan, la mayor parte de ellos, es precisamente la corrupción de la iglesia. ¿Qué quería decir esto? Pues precisamente que entonces la iglesia necesitaba reformarse. Si siguiéramos un poquito más adelante, pues nos daríamos cuenta de otros tipos de movimientos, ¿no? Incluso en cierto sentido, el movimiento escolástico, es decir, ese énfasis en el conocimiento que se dio durante la Baja Edad Media, ¿verdad? También es un intento de mostrarle a la iglesia que algo no estaba bien. Así que, pues, llegamos al asunto de la Edad Media, propiamente, o lo que se ha llamado la Alta Edad Media, ¿sí? Donde también este impulso o esta inquietud o esta inspiración, si ustedes lo quieren ver así, de muchos cristianos que se sienten intranquilos, incómodos, que se sienten fuera de lugar con la iglesia en la que ellos participan. Es decir, empiezan a observar las cosas que suceden en su iglesia, es decir, en la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, de pronto, muchos de ellos dicen, otra vez, ha perdido el rumbo. Y necesitamos que regrese. Especialmente, ya que estamos hablando del movimiento de reforma del siglo XVI, especialmente debemos considerar aquellos elementos o fuerzas, vamos a ponerlo así, que empezaron a dar origen o concluyeron o llegaron hasta el momento de el momento de la noche del 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó sus tesis dicen, en la abadía de Westminster. Hubo otros elementos, como ya lo he venido mencionando, la iglesia no ha estado
estática no ha sido siempre la misma, y pues lo previo a Martín Lutero simplemente nos muestra que efectivamente la iglesia sigue inquieta porque hay gente que ve que lo que está sucediendo no, dentro de la iglesia no corresponde verdaderamente a su esencia, ¿sí? Y pues algunos elementos se dan cita allí para poder llegar hasta Martín Lutero. ¿Qué sucedía? Pues sucedía que la gente se daba cuenta de los abusos, tanto, vamos a decirlo así, políticos, económicos, de pecado y cosas así. La gente no era ciega, pero el control que se tenía antes sobre la población pues era bastante fuerte, y eso precisamente hacía que aunque hubiera algunos destellos por allí, no se concretaba o se eliminaban pronto esos focos de, voy a ponerlo así, de insurgencia dentro de la iglesia cristiana de aquel entonces. ¿Qué fue una de las cosas que influyó o una de las fuerzas que influyeron para que se diera todo este movimiento? Pues lo que se llamó precisamente así, el humanismo de aquel entonces, el estudio de la humanidad, el movimiento humanista. Pues simplemente significa eso, ¿verdad? Que de pronto la gente de aquel entonces regresaba al estudio de la humanidad. Y para ello, pues muchos acudieron a aquellos autores clásicos que durante mucho tiempo se habían descuidado, como los griegos, como los romanos, ¿sí? Y empezaron a beber de esas fuentes que pues pusieron el dedo en otros asuntos que no se habían considerado. Y la situación se dio de que pues precisamente al volver así se empezaron a hacer estudios más, bueno, no quiero usar la palabra porque eso es más contemporáneo, pero en cierto sentido científicos, ya. Es decir, se estudiaron textos bíblicos, los textos de los griegos, los textos de los romanos, de una manera más asidua, más profunda, de tal manera que se fueron descubriendo todos estos tesoros de valores como de los valores, por ejemplo, en asuntos morales, en filosofía, etcétera, etcétera. Y eso precisamente fue una parte de lo que influyó en, para el cambio, para la transformación en la manera de ver al mundo de aquel entonces. Por ejemplo, entre los que se encontraban allí, pues estaba Erasmo de Rotterdam, un erudito tremendo, pero también un cristiano muy consciente, vamos a decirlo así, profundamente, en cierto sentido, preocupado por la situación también de la iglesia. Estaba Tomás Moro, inglés, que también influyó mucho en esto, y tal vez ustedes han escuchado o han leído incluso ese pequeño librito que se llama La Utopía, ¿no? Donde precisamente Tomás Moro expone ciertos elementos de lo que consideraba el mejor lugar. Así que esta corriente del humanismo comenzó a influir en la manera en la que la gente contemplaba la vida, pero también el asunto de la iglesia.
Por otro lado, también empezó este asunto de la preocupación espiritual. Vamos a ponerlo así, una preocupación espiritual. ¿Qué quería decir esto? Que de pronto comenzó lo que en ciertos términos se llamó la devotio moderna. ¿Sí? Eso es un término latín que ustedes lo comprenden, ¿verdad? Una devoción más actual, más contemporánea, y el término era moderna. ¿Qué se intentaba con esto? Pues la devoción moderna se centraba en Cristo principalmente. Su reflexión, su meditación trataba de ser cristocéntrica en particular. Y, por supuesto, también manifestar, por ejemplo, los actos de caridad que ya no se practicaban, una vida individual de oración personal, meditación, centrada en Cristo y en los evangelios. Se trató de implementar este asunto de la práctica de las virtudes. Y ustedes saben, por ejemplo, que, o si no, ahorita se van a enterar, que este asunto de las virtudes de aquel entonces se consideraban por lo menos 7 de ellas. 3 eran lo que llamaban las virtudes teologales y 4 eran las virtudes cardinales. Así que las virtudes teologales entonces eran la fe, la esperanza y la caridad, como lo dice allí Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿no? La fe, la esperanza, la caridad. Pero también a eso se añadía las virtudes cardinales, es decir, la fortaleza, la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Esas eran las 4 virtudes cardinales. Y el impulso de esto, pues precisamente fue para que la iglesia tratara de recuperar su forma, es decir, tratar de rehacerla, ¿no? Hay algunos autores católicos precisamente que dicen que la reforma de la iglesia no comenzó con Martín Lutero, sino que ya había comenzado también desde antes, por supuesto, ¿verdad? Y señalan algunos de los movimientos precisamente monásticos que se están dando. La reforma dentro de las mismas órdenes monásticas hace esto, el nacimiento de otras órdenes nuevas en aquel entonces, por ejemplo, las que se dedicaron a la atención de los enfermos en los hospitales o lo que ahora llamamos hospitales, ¿sí? Y pues eso hace precisamente, nos hace notar que en realidad la iglesia, mucha gente dentro de la iglesia se da cuenta de que la iglesia no es lo que debería ser y entonces trata de impulsar precisamente esta reforma, este rehacer a la iglesia sin, porque vuelvo a repetir, la autoridad de aquel entonces era muy fuerte, sin alterar o meterse con el asunto, por ejemplo, del gobierno papal o del gobierno episcopal, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que todo era, por decirlo así, dentro de los mismos cánones que la iglesia establecía para ello. Los concilios o el movimiento conciliar fue otro elemento que trató de influir precisamente para que la iglesia tomara otra forma y aunque logró algunas cosas, en realidad, por ejemplo, lo que logró, por ejemplo, este movimiento conciliar allá por 1400 y tantos fue que
perdón, debo decir el antecedente. Hubo una temporada allí por 1409 y más adelantito, que hubo 3 papas diferentes y al mismo tiempo, ¿no? Y entonces eso hacía que la gente pues, no supiera qué onda, qué pasaba, o en cierto sentido a quién hacerle caso. Así que el movimiento conciliar influyó mucho en lo que se llamó el Concilio de Constanza para hacer que los papas que estaban allí, los 3, o renunciaran o fueran depuestos. Y el movimiento conciliar influyó precisamente para poder tener un solo papa y ya, ¿no? Así que estas fuerzas también dentro de la misma iglesia van mostrándonos que la inquietud de la gente dentro de la iglesia era fuerte, aunque no tanto como para cambiar todo el asunto que hasta ese momento se había tenido. Pero hay personajes dentro de esta iglesia. Recuerden que la iglesia desde 1054 la iglesia cristiana se había dividido 2 grandes ramas. La escisión más grande de la iglesia cristiana en su historia. En 1054, en el siglo XI, se dividió la iglesia entre lo que ahora podemos conocer como la iglesia católico romana y la iglesia católica ortodoxa. La iglesia católica romana es la que nosotros conocemos, es la que más conocemos. ¿Por qué? Porque la iglesia católica ortodoxa tuvo su influencia, como ustedes ya lo deben haber intuido, de Grecia hacia la Europa continental del este. Por ejemplo, una de las expresiones más fuertes de la iglesia ortodoxa se encuentra en Rusia, ¿no? O en los países europeos orientales. Así que a partir del siglo XI se dividió la iglesia y se constituyó lo que ahora conocemos como la Iglesia Católica Romana, con su sede allí precisamente en Italia, ¿no? Pero a partir de ese momento precisamente la Iglesia Católica Romana estableció su dominio en los países occidentales y después, ya lo vemos, en América Latina en particular, ¿no? Pero dentro de la misma iglesia católica de aquel entonces, allá por el siglo XV, pues destacaron algunos personajes que precisamente pasaron a la historia por su reclamo a la iglesia sobre la forma que había tenido o que tenía y en la que ellas no estaban de acuerdo. Especialmente, por ejemplo, podemos encontrar a un inglés que se llama Juan Wycliffe, este inglés que fue del siglo XIV, allá por 1320 y hasta casi finales de ese siglo. Juan Wycliffe se opuso a muchas de las cosas que estaban ocurriendo allí dentro de la iglesia cristiana de su tiempo. Por ejemplo, una de las cosas importantes que él propuso es que la iglesia no debería tener injerencia en asuntos temporales. ¿Por qué viene esto? Porque se decía, por ejemplo, que el Papa tenía no solamente el poder espiritual, sino también el poder
temporal. Por ejemplo, encontramos casos donde, ¿verdad?, reyes van a humillarse delante del Papa para que les conceda el perdón y la reconciliación. Se decía, por ejemplo, que incluso el sacerdote más ignorante dentro de la iglesia tenía una precedencia sobre cualquier príncipe o cualquier rey. ¿Por qué? Porque su poder era el poder espiritual que estaba por encima del poder temporal. En otras palabras, del gobierno, ¿no?, de aquel entonces. Así que, ¿pero qué había pasado? Pues esto se prestó precisamente a que había obispos, arzobispos, incluso el mismo Papa, que tenía propiedades extensas, que incluso tenía sus propios ejércitos, ¿verdad?, para poder combatir y conquistar otros territorios que a ellos les convenían. Entonces, Juan Wycliffe se opone a que precisamente la iglesia tenga este asunto de injerencia en lo temporal. Y que entonces, cualquier sacerdote que fuera corrupto, entonces perdía todo su autoridad espiritual. Así que, ¿por qué se decía esto, hermano? Porque en cierto sentido, el sacerdote, una vez ordenado, siempre permanecía ordenado y no se podía realmente quitarle, por decirlo así, su ordenación, ¿no? Así que, en cierto sentido, pues eso hacía que, aunque fuera corrupto, aunque tuviera una mala conducta, aunque fuera el pecador más abyecto, ¿verdad?, en cierto sentido, pues podía seguir. Entonces, así que Juan Wycliffe se opone a estas cosas. Además, también, pues, dice que la guía para el cristiano debería ser la Escritura, la Biblia, en otras palabras, y que los fieles deberían tener derecho a leerla en su propio idioma. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Miren, desde el siglo IV más o menos, con San Jerónimo, fue el traductor precisamente de lo que se llamó la Septuaginta, y la traducción que sacó fue lo que se llama la Vulgata Latina. En otras palabras, es la traducción del griego al latín de las Escrituras. Y desde entonces, en cierto sentido, la Vulgata Latina se convirtió en la Biblia oficial, ¿sí?, de la iglesia cristiana hasta ese momento. Entonces, por eso la misa se decía en latín, el latín se convirtió en el idioma oficial de la iglesia, y por eso la misa se decía en latín, se leía la Biblia en latín, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si ustedes eran ingleses, franceses, alemanes, bueno, vivían en esas regiones porque todavía no estaban tan identificadas como ahora, ¿no? Pero si ustedes vivían y tenían esa lengua, cuando asistían a la iglesia, pues no entendían nada, ¿verdad? O solamente los que habían estudiado entendían el asunto del latín, ¿no? Pero el pueblo, así en general, pues se quedaba sin comprender lo que estaba sucediendo y solamente veía lo que litúrgicamente se conoce como los gestos. Es decir, cuando el sacerdote levantaba el Santísimo, cuando vertía el agua y el vino en la copa, etcétera, etcétera. Todos estos gestos eran lo que principalmente veía la gente, pero lo que decía el sacerdote en latín, pues mucha gente se quedaba sin saber qué ocurría. Así que por eso Wycliffe dice que él empuja para que
la gente pudiera leer la Biblia en su propio idioma. Y eso, pues, no era permitido, ¿sí? Lo oficial era el latín. En otras palabras, la Vulgata latina. Los seguidores de Wycliffe se oponían también a otras cosas que no consideraban como realmente cristianas, ¿no? Por ejemplo, la creencia en las imágenes, las peregrinaciones, las vestimentas litúrgicas, la confesión auricular. Ustedes saben que eso se implementó, el celibato de los sacerdotes y los votos de castidad de las monjas. Todas estas cosas decían en cierto sentido que promovían un sentido religioso, pero no un verdadero conocimiento o sentimiento espiritual. Así que ya desde aquel entonces, antes de Martín Lutero, ¿verdad? Ya se empujaba la idea de que la Biblia debería estar en el propio idioma y además ser accesible para el pueblo. Estas ideas también llegaron a Bohemia, ¿no? Y pues ahí está Juan Hus, otro de los precursores de la Reforma protestante. Y Juan Hus pues era era checo, y estudiante en la universidad y profesor de la Universidad de Praga. Y pues él comenzó a proponer algo, por ejemplo, que pues semeja a lo que después van a ser los protestantes como Lutero, Juan Calvino y otros más. Él propone que no solamente la mesa de la comunión, en otras palabras, la misa o el sacrificio de Cristo que se hace allí en el altar era importante, sino también la predicación. Esos dos elementos eran los que deberían ser considerados como más importantes, ¿no? Y además que, otra vez, en la lengua del pueblo, que esto debería hacerse en la lengua del pueblo. Así que esto de poder hacer esto, pues era oponerse a lo que la Iglesia había establecido años atrás, ¿no? Era faltar a las normas, a las reglas, hacer algo que la Iglesia no había aprobado. Perdón, manoteé y perdón, manoteé y se me cayeron los audífonos. Así que, ¿qué es lo que pretendía Juan Hus? Un cristianismo más sencillo, que tenía que ver con la humildad, con la pobreza, y porque estas consideraba él que eran las características evangélicas. ¿Recuerdan por qué? ¿Por qué lo decía? Pues precisamente porque la parábola o el episodio del joven rico, cuando Jesús le pide que lo venda todo y lo siga, es uno de los elementos principales precisamente en muchos de los reformadores, ¿no? En ese sentido. Así que cuando
Juan Hus propone esto, pues está oponiendo a toda la opulencia que el Papa y los obispos estaban tratando de implementar. Las grandes catedrales que se estaban construyendo o que se habían construido, pues eran precisamente señal de toda esta opulencia que se oponía a los valores evangélicos como la humildad y la pobreza. ¿Sí? Y pues también otra de las características es que consideraban que el Papa o el papado no tenía una naturaleza piadosa. En otras palabras, pues que los dirigentes, los directivos de la iglesia cristiana de aquel entonces no estaban viviendo como se supone que deberían vivir, una vida santa, dedicada, consagrada precisamente a Dios, ¿no? Así que consideraban que esto era algo muy, muy escandaloso para la iglesia cristiana. Y pues otra de las cosas es que precisamente en su tiempo fue que se dio este asunto de los tres papas estando al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué es lo que propugnaban precisamente los seguidores, en particular de Juan Hus? Uno, que el sacramento de la comunión se debería dar a todos y en las dos especies. ¿Por qué esta propuesta? Hermanos, hermanas, durante la Edad Media, la Edad Previa, estamos en la Edad Media, se había desarrollado el dogma de que si ustedes participaban de uno de los elementos, que uno de los elementos podía contener al otro. Entonces, si ustedes tomaban o comían el pan o lo que ahora conocemos como la hostia, entonces también ya estaban participando del, bueno, lo voy a decir así porque así lo consideran, ¿verdad? Ya estaban participando no solo del cuerpo, sino también de la sangre del Señor Jesucristo. Así que por eso se había, y por otras razones que ahorita sería largo platicar, se había dicho precisamente que el pueblo entonces solamente debería recibir uno de los elementos porque ya podía contener al otro. Y esa práctica había venido por años, ¿no? Por siglos. Así que proponer que el pueblo recibiera los dos elementos estaba rescatando la enseñanza bíblica allí en los evangelios, pero también la enseñanza en las cartas de Pablo, ¿sí? Y por esa razón, pues fue algo tan escandaloso, ¿sí? Que se propusiera que el pueblo recibiera las dos especies, tanto el pan como el vino. Y, ¿qué más? Otra vez, Juan Hus también estaba proponiendo que la palabra de Dios debería ser libremente examinada por sacerdotes cristianos y no solamente por los especialistas, vamos a ponerlo así, ¿sí? Sino que se diera acceso libre a la escritura. Que a los, perdón, es que estoy viendo esto, y pues entre los sacerdotes que habían sido ordenados, por ejemplo, entre ellos había obispos, como ya lo mencioné, cardenales
y otros sacerdotes que tenían muchas propiedades. Y entonces Juan Hus proponía precisamente que se les debería despojar de todas esas propiedades y vivir de acuerdo con el Evangelio. Y imagínense esa situación, ¿no? De todos ellos. Además, si había pecados, no solamente se tenían que confesar, sino también deberían ser castigados. Y allí también debería intervenir la ley civil. Estas cosas van ocurriendo así dentro del el periodo previo al surgimiento de Martín Lutero y el desarrollo del movimiento protestante. Perdón, voy a hacer una precisión histórica aquí. Miren, hablamos de protestantismo, pero en realidad cuando Martín Lutero y sus seguidores y luego otros que se unieron o continuaron con el movimiento, realmente se les llamaba evangélicos. El primer apelativo que se les dio a estos no fue protestantes, sino evangélicos. Nada más como una precisión de tipo histórico. El nombre de protestante o el apelativo que le dieron proviene de unos años posteriores a eso, ¿no? Al inicio del movimiento. Así que también tiene su pequeña historia este asunto de por qué somos o por qué se les consideró protestantes. Hubo otros. Un holandés que es poco conocido, Juan Wessel Gosport. Él también durante ese siglo del siglo XV fue influyente en estos sentidos, ¿no? Esas ideas que tuvo Wessel, por ejemplo, alteraban el orden. ¿Por qué? Porque negaba la infalibilidad papal y la infalibilidad del magisterio. Dos cosas muy diferentes, hermanos, ¿sí? Nada más hay que distinguirlos así. Porque una cosa es la infalibilidad papal, que ya después se convirtió en un dogma en cierto sentido, pero mucho más adelante, y la infalibilidad del magisterio. ¿Qué quiere decir esto? La infalibilidad del magisterio. El magisterio estaba compuesto por los doctores, es decir, por aquellos a quienes la Iglesia consideraba como los maestros de donde toda la doctrina cristiana se había venido desarrollando. ¿Quiénes estaban entre ellos? Pues, por ejemplo, San Agustín de Hipona, pero el más grande, por decirlo así, o el más importante, pues por supuesto Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Y nada más estoy hablando de los más destacados, porque hay entre ellos otros, ¿no? Esos eran los maestros. Y por lo tanto, si ustedes querían resolver alguna situación de tipo doctrinal, había que consultar a esos maestros o los materiales que, por supuesto, habían dejado. Así que Wessel propone que el magisterio no es infalible y eso era un atentado contra la autoridad del magisterio y, por supuesto, contra la autoridad del Papa. Pero no solamente se quedó allí, sino también el asunto de los concilios. Aunque el movimiento conciliarista perdió mucha potencia, mucho poder, porque se instituyó precisamente el asunto de la autoridad papal.
Otro, Girolamo Savonarola, perdón, Girolamo Savonarola, un monje dominico. Este fue un monje dominico. Este hombre se hizo monje agustino pero decidió ingresar al convento, se hizo un monje dominico, decidió ingresar al convento después de escuchar a un predicador agustino, ¿no? Y la situación que se dio con él fue que se convirtió en un predicador itinerante y enseñó, por ejemplo, en Italia, pero pues no tuvo mucho éxito, por decirlo así. Ya cuando hablamos de Savonarola, pues comenzó a predicar y se hizo radical en su predicación en cuanto, por ejemplo, a los excesos de la sociedad romana y los excesos del Papa Alejandro VI. Así que fue excomulgado y porque quiso constituir una nueva congregación y lo acusaron de herejía. ¿Cómo se refugió? ¿Cómo se refugió en Florencia? Pues el Papa amenazó con castigar a toda la ciudad si se dejaba que Savonarola siguiera predicando y si no se le arrestaba. Se dio una lucha, pero pues la predicación de Savonarola fue lo que realmente hizo que se ganara la enemistad del Papa y por supuesto de las acusaciones. ¿De qué estuvo acusado Savonarola? Cismático, innovador y por supuesto él y sus seguidores fueron arrestados y finalmente ejecutados. ¿Qué quería Savonarola? Ay, se me traba la lengua. ¿Qué quería Savonarola? Pues quería precisamente la renovación de la iglesia, porque él veía que estaba completamente corrupta política y espiritualmente. Habló que la ira de Dios iba a caer precisamente sobre la ciudad y la necesidad de un arrepentimiento de parte de la iglesia. Así que los florentinos les hizo un llamado para que se arrepintieran, para que reformaran sus vidas y realmente vivieran de una manera evangélica, es decir, de manera santa, alejados de toda la corrupción que se había metido dentro de la iglesia. Y pues en cierto sentido también fue apocalíptico en sus sermones, pero en vez de retirarse hacia lejos de la corrupción, pues vivió allí en medio de la sociedad. ¿Quiénes más estuvieron allí? Pues Hans Bonn. Este fue un predicador laico. Fue un predicador laico, pero él fue convertido o despertado, vamos a decirlo así, también por un predicador itinerante y abandonó su oficio que era tamborilero, cantador y se dedicó a predicar.
Y cuando lo hizo como lo hicieron muchos otros predicadores itinerantes. Predicaba encima, dice la historia, encima de un barril o encima, se asomaba por una ventana de un granero y desde allí predicaba, etcétera, etcétera. Lo hacía en cualquier lugar y desde donde podía. Y atacó, por ejemplo, al emperador y lo consideró como un villano y que mantenía a toda su corte con la pobreza del pueblo. Recuerden que una de las cosas que hacían los gobernantes de aquel entonces era cargar al pueblo con impuestos para poder tener ingresos suficientes y así mantener su estatus o su estilo de vida. Y por eso este predicador, Hans Bonn, consideraba que los gobernantes lo que estaban haciendo era explotar al pueblo para poder mantener un estilo de vida de lujos y también de abusos contra el pueblo. Pero algo muy curioso es que, por ejemplo, él negó la existencia del purgatorio y decía que los malos iban directamente al infierno y los buenos iban directamente al cielo. No había lugar intermedio. Y recuerden que esta era una de las doctrinas de la iglesia de aquel entonces, que precisamente se aprovechó para el asunto de la venta de las indulgencias. ¿Qué otra cosa? Que la justicia se iba a implementar y entonces todos, desde el emperador, deberían trabajar por un salario diario. En otras palabras, él estaba manifestando que quería la igualdad para todos, que no hubiera esos privilegiados que tienen más que los demás, sino que todos deberían ser iguales delante de Dios y trabajar igual por un salario. Y pues pero también, pues, como en todos los movimientos, y lo vamos a ver, bueno, lo van a ver después, tal vez, se puede llegar a excesos, ¿no? En esos deseos reformadores, en ese ánimo de que la iglesia recupere su forma, también se llega a excesos. Y lo podemos ver no solamente en este asunto histórico, sino ya más para acá, dentro de los movimientos que se han dado en los últimos 40 o 50 años. Y pues, ¿qué les podría decir sobre todos estos movimientos que dieron o que precedieron más bien a lo que ya después se convirtió en un movimiento de reforma? Creo que ya me llevé más o menos como una hora, hermanos, hermanas, y pues lo voy a dejar aquí para que tengamos tiempo de hacer algunas preguntas, pero no quisiera terminar sin decir lo siguiente. Hubo también movimientos femeninos, hermanas, ¿sí? En particular. Las beguinas, se les conoció como las beguinas, y pues eran mujeres que trataron de vivir una vida consagrada de servicio y todo eso, pero no se constituyeron como una orden monástica, sino simplemente como un grupo que trataba de vivir esta vida de tipo espiritual, devota, pero al mismo tiempo de ayuda, de auxilio, porque ellas hacían tareas, pero por decirlo así, anónimamente. Es decir, ayudaban a la gente, pero cuando nadie podía presenciarlo, ¿sí? Entonces lo hacían de esa manera anónima. Estas mujeres, por ejemplo, cuidaban enfermos, realizaban servicios, aseaban, cuidaban
las iglesias, limpiaban casas, cuidaban los ornamentos litúrgicos y otras cosas semejantes así, pero nunca se constituyeron como una orden monástica, seguían siendo mujeres laicas, utilizando ese término, ¿verdad? Seguían siendo mujeres laicas y pues realmente vivían vidas sencillas y vivían vidas devotas. Así que vean ustedes, como lo dije desde el principio, la iglesia siempre ha estado en necesidad de reforma y lo podemos ver desde su inicio como iglesia cristiana, perdón, hasta nuestros tiempos. Hoy también podemos ver gente que está inquieta dentro de las iglesias y que no está conforme con la manera en la que se realizan las cosas. Y no solamente estoy hablando de la iglesia metodista, sino de las diferentes denominaciones o grupos que últimamente han surgido. Así que sí, la iglesia siempre, como uno de los postulados del movimiento de reforma del siglo XVI y en adelante, lo estipuló muy bien, que la iglesia reformada siempre necesita reformarse. ¿Sí? Y aquí lo dejo por si a nuestro hermano Enrique quiere seguir adelante. Muchas gracias, pastor. De verdad que me quedo con esto último, que la iglesia reformada siempre tiene que reformarse. Excelente tema de la reforma antes de la reforma del siglo XVI. Bien, mis hermanos, es tiempo de preguntas. Ya tenemos aquí por el chat 2 comentarios y una felicitación para nuestro pastor Emanuel por su excelente ponencia. Bien, vamos con la primera pregunta, comentario de mi hermano Martín Larios, que dice: felicidades al ponente, presbítero Emanuel Vargas. A los cristianos de hoy, ¿por qué nos resulta tan árido escuchar y estudiar a profundidad la escritura, siendo que está ya tan disponible? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué nos resulta tan árido poder hacerlo? Dice su segunda pregunta: ¿es indiferencia del pueblo o es estrategia de las iglesias institucionales para mantener la ignorancia? Esa es su segunda pregunta. Sí. Adelante, pastor, y bueno, después doy el resto del comentario. La primera pregunta nos dice: ¿por qué resulta tan árido estudiar a profundidad de escritura, siendo que ya hoy día la tenemos más disponible? Miren, voy a hacer voy a tratar de hacerlo sencillo. A veces el lenguaje no nos ayuda. Y por supuesto, esto tiene que ver con la educación que recibimos. En otras palabras, la educación en muchas ocasiones que recibimos en las escuelas, la primaria, secundaria, etcétera, no nos enseñan a leer y no nos enseñan a leer bien. En otras palabras, uno de los problemas más acuciantes en este tiempo es que mucha gente, no, aunque aprende a leer, no aprende a entender lo que lee. ¿Sí? Y en este sentido, yo creo que tiene que ver esto. El lenguaje de la escritura, por ejemplo, si ustedes leen la versión 1909 de La Reina Valera, se van a dar cuenta que es un lenguaje más antiguo, es un español más antiguo y un poquito más difícil de seguir. Por eso se hizo la revisión de 1960, por eso se hizo la revisión de La Dios habla hoy, la traducción, perdón, de La Dios habla hoy. Ahora tenemos la nueva versión internacional
que tratan de poner la escritura en un lenguaje más actual, es decir, más comprensible para nosotros, de tal forma que la gente pueda comprenderla mejor. Sin embargo, definitivamente, a veces hay cosas dentro de la escritura que no son fáciles de comprender. Cuando nos vamos a los profetas, por ejemplo, o cuando nos vamos a los libros históricos, a mucha gente no le gusta la historia, piensa que es muy aburrida, ¿verdad? Por eso a veces evitamos también eso. Yo estaba entre esos. Así que definitivamente, y el otro asunto que yo considero importante, hermanos, hermanas, es el asunto pedagógico. ¿Cómo enseñamos nosotros, por ejemplo, la escritura? ¿O cómo ayudamos a la gente a estudiar la escritura? Lo hacemos con elementos pedagógicos que hagan precisamente fácil de que la gente se interese por ello, o lo hacemos con métodos que a la gente ya les cansa o no son aptos para ello. Creo que ese es parte de esto, ¿no? Pedagogía, hermanos, hermanas, didáctica. Precisamente creo que una de nuestras faltas ha sido esa, ¿no? Pues algunos poseemos cierta educación, podemos decir, bueno, yo voy a ser maestro de escuela dominical y vamos a estudiar, por ejemplo, el libro que se está estudiando actualmente aquí en la Iglesia Metodista, ¿no? Pero, ¿cómo lo hago? Y los elementos pedagógicos que puedo yo usar precisamente para que la gente se interese. No quiero poner todo esto dentro de la respuesta, ¿verdad? Pero creo que sí es muy, muy importante cómo enseñamos. Miren, Wesley, y con esto resumo, Wesley, cuando reunió a sus predicadores en 1744 para tener la primera conferencia anual, y a esta solamente eran los predicadores los que asistían, propuso 3 preguntas. La primera pregunta era, ¿qué vamos a enseñar? Así que primero había que definir cuál iba a ser el contenido de la enseñanza. Y después la segunda pregunta era, ¿cómo vamos a enseñar? Y entonces allí estamos hablando ya del método pedagógico, ¿sí? Y la tercera pregunta era, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Y qué tiene que resultar en cierto sentido de allí? ¿No? Si tomáramos esto en cuenta, pues tendríamos que ver cómo enseñamos. ¿Cómo enseñamos? ¿Qué enseñamos? Pues allí está la escritura, ¿verdad? Tal vez lo más fundamental sea cómo lo enseñamos y qué queremos que resulte de allí. Estrategia de las iglesias institucionales, pues no sé si, por ejemplo, podríamos hablar de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que antes, por supuesto, el estudio de la escritura solamente era para especialistas, es decir, gentes que ya tuvieran toda la educación, formación, etcétera, que se necesitaba para verdaderamente estudiar la Biblia y no estar diciendo o sacando herejías de allí, ¿sí? Pero eso pasaba pues precisamente durante el tiempo de Wycliffe, de Hus, de todos ellos y hasta Martín Lutero, ¿no? Por eso Martín Lutero tuvo que hacer
no solamente un magíster, sino también un doctorado en Biblia para poder enseñar a sus estudiantes Biblia, ¿no? Pero incluso la Iglesia Católica, a partir del Vaticano II, allá por los años 60, 1960, dio apertura precisamente para que la Biblia se estudiara dentro de las iglesias. Y entonces, a partir de esos años, encontramos grupos dentro de la Iglesia Católica que se reúnen para estudiar la Biblia. No sabemos cómo lo hacen, pero si ustedes pudieran leer algunos de los materiales que han desarrollado la Iglesia Católica, se darían cuenta de que tienen esos elementos pedagógicos que pueden hacer mucho más interesante el estudio para la gente del pueblo, ¿sí? Por decirlo así. En cuanto a las iglesias protestantes, pues miren, nada más voy a mencionar esto. Una de las cosas que cambió durante el movimiento protestante fue incluso el diseño, la arquitectura de los templos. Y lo voy a... Bueno, están en Querétaro y ahorita yo no me acuerdo cómo está Querétaro, su presbiterio, no recuerdo cómo está, pero si me ayudan, el púlpito, ¿se encuentra en el centro o a un lado? Está a un lado, son dos púlpitos, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Ok, Mi hermano Martín nos apoyaría más cómo está estructurado. Ok, sí, uno entonces es el fascistol o es de donde dirige una persona y el otro es el púlpito, ¿verdad? ¿Y en medio qué hay? Una mesa con la Biblia. Ok, gracias. Entonces vean ustedes, este es un arreglo de tipo sacramental. ¿Qué quiero decir con eso? Que en cierto sentido, como en muchas iglesias católicas, el altar, porque así se le llama, está en el medio. El púlpito está en una parte de arriba, el ambón, que se llama, ¿verdad? Y desde allí se predica. Pero el altar, que para nosotros sería la mesa de la comunión, está en el mero centro. Ahora, hay otras iglesias, por ejemplo, los que conocen Valderas, tal vez, lo recordarán, el púlpito está en el centro, ¿sí? Está exactamente en el centro. Y eso quiere decir una diferencia precisamente que viene desde la época de la Reforma. ¿Por qué? Porque el altar dejó de ser la parte más importante de la reunión cristiana y lo ocupó el púlpito, es decir, un término que ya no se escucha mucho, pero que se utilizó bastante años atrás, era la cátedra sagrada. ¿Por qué? Porque los protestantes enfatizaron la enseñanza antes que el aspecto sacramental o, en este sentido, litúrgico. Así que lo más importante dentro del culto protestante inicial, vamos a decirlo así, de allá del siglo XVI, era la predicación o la enseñanza, y por eso el púlpito se colocó en el centro del templo o del lugar de reunión. Así que, hermanos, consideremos esto. La enseñanza era central para la iglesia protestante. Así que, sí, no podemos decir que sea una estrategia para mantener a la iglesia realmente ignorante, ¿no? En este sentido. Que lo hemos descuidado, yo creo que sí. Efectivamente,
la enseñanza ha dejado de ser lo que antes era. Y probablemente lo que necesitemos también sea un mejor, y lo digo por quienes imparten o dan el sermón o la reflexión bíblica, un poco más de estudio y dedicación para hacerlo, ¿no? En ese sentido. Ok. Gracias. Espero. Gracias, pastor. Excelente respuesta y bueno, tendremos que seguir viendo. También dice aquí comentario, dice, parecieran más atractivas las actividades litúrgicas, sobre todo con música atractiva que con actividades de formación y educacionales. Pues sí, miren, estamos en cierto sentido en una época que autores han llamado posmodernismo, ¿no? Y una de las características de esta época es el asunto de que la gente quiere experimentar, no como algo científico, ¿no? Sino quiere tener una experiencia. No solamente quiere conocimientos, sino una experiencia. El asunto es que, por ejemplo, la música atractiva, así como lo ponen allí, logra este asunto de proveer una experiencia, ¿no? En ese sentido. Pero yo quiero decir que las dos no tienen por qué estar peleadas, ¿sí? O no tenemos por qué dejar una a expensas de la otra. No, creo que nada más esta es mi apreciación personal. En cierto sentido, a veces pensamos que nuestras emociones no deberían estar involucradas y solamente lo que necesitamos es aprender o conocer algo, ¿no? Y sin embargo nos damos cuenta de que, pues, las emociones están involucradas también dentro de nuestro aprendizaje. El adolescente que se aburre no aprende, ¿verdad? ¿Sí? El adulto que no se entusiasma, pues en cierto sentido tampoco aprende. Y si nosotros solamente dirigimos nuestra enseñanza al conocimiento, a la mente, entonces tal vez por eso la gente prefiera tener una experiencia, ¿no? Por supuesto que a veces eso deja sin compromiso, ¿verdad? A la gente, nada más quiere experimentar y ya después de eso se olvida de todo y ya no hay más que hacer, ¿no? Pero creo que lo voy a decir a veces hemos creído, como muchos, que si cambiamos los pensamientos de alguien, entonces cambian sus actitudes y todo lo demás. Creo que nos equivocamos. ¿Por qué? Y lo quiero relacionar con nuestro idiosincrasia. Somos emocionales como mexicanos, ¿no? Somos emocionales. No somos ingleses, no somos alemanes, somos mexicanos y podríamos decir latinos. En otras palabras, a nosotros nos da más el sol que a los europeos, ¿sí? Y por lo tanto, somos más, voy a ponerlo así, perdón, papachosos, ¿no? Es decir, nuestros sentimientos están involucrados. Y algo es que a veces pensamos que, por ejemplo, en nuestros cultos no deberíamos tener expresiones emocionales que se salgan
del formato, ¿no? Y eso precisamente ha hecho que mucha gente nos considere como fríos, que el Espíritu de Dios no está allí, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, creo que es importante, como lo han dicho ya, por ejemplo, en cierto sentido, científicos como Goldman, que hay una inteligencia emocional, ¿no? Entonces, debemos aprovechar ese tipo de experiencias emotivas para poder enseñar a la gente. Si me dejan, me atrevería a decir, por ejemplo, que el aprendizaje para muchos de nosotros, como mexicanos o latinos, no entra por la cabeza, entra por el corazón. ¿Sí? Gánense el corazón de alguien y en cierto sentido van a ver que es mucho más fácil que aprenda. En cierto sentido también esa ha sido mi experiencia, ¿no? Excelente, pastor. Muy bien. Comentario de mi hermana Esther y mi hermano Josué. Dice la escritura en Oseas 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y dice 14, que el pueblo sin entendimiento perecerá. Prácticamente es parte de lo que nos estaba comentando, y lo que nos decía mi hermano Martín, si no leemos, si no nos interesamos por la escritura, pues seremos un pueblo falto de conocimiento y sin entendimiento. Definitivamente el conocimiento, hermanos, es importante, pero el profeta Oseas se refiere al conocimiento de Dios. Es decir, hay que conocer al Señor, hay que conocer a Dios. Y si no entendemos este asunto, entonces, pues sí, vamos a perecer, ¿no? Ahora, conocer a Dios, ¿cómo se da? Solamente por la mente. Deuteronomio 6 nos dice lo siguiente: oye, oh Israel, oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Qué más? Con todas tus fuerzas. Con toda tu mente y con toda tu alma, ¿no? Pero si leemos el Evangelio, el pasaje paralelo, allí leemos, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y algo que yo he dicho es que si a Dios no se le ama completamente, entonces no se le ama. Es decir, si solamente lo haces con la mente, o si solamente lo haces con el corazón, o si solamente lo haces con el alma, entonces realmente no lo amas. A Dios tienes que amarlo con todo tu ser. Y eso implica tu corazón, ¿no? Es decir, tus emociones. Okay. En ese sentido. Muy bien. Y dice un comentario en Facebook, nos piden si puede hablar de la compañía de Jesús. La compañía de Jesús, ¿ok? Sí, la compañía de Jesús surgió precisamente como un movimiento de contrarreforma a la reforma. En otras palabras, su fundador, se me fue su nombre. Ignacio de Loyola. Gracias. Ignacio de Loyola, se me fue su nombre. Ignacio de Loyola, precisamente tratando de combatir la herejía del protestantismo, ¿no? Constituyó la milicia de Dios. En cierto sentido, así es como se llama el movimiento, ¿no? La compañía de Jesús es la milicia
de Dios. ¿Por qué? Pues precisamente porque su intención era afirmar la enseñanza de la Iglesia Católica Romana en contra de las enseñanzas de los llamados protestantes. Fue autorizada precisamente por esa razón, ¿no? Y se constituyó en la fortaleza de la Iglesia Católica Romana y especialmente en lo que se llamó el Reino de España. Y por supuesto, como nosotros, como el reino de la Nueva España, pues hubo situaciones que también se presentaron aquí. Y la Compañía de Jesús está fundada en lo que Ignacio llamó y realizó lo que se llamó sus ejercicios espirituales. Los ejercicios espirituales precisamente consisten en ciertas prácticas que Ignacio de Loyola desarrolló para poder, por ejemplo, tener alguna manifestación de parte de Dios. Nada más voy a mencionar algo así, simplemente, ¿no? Una de las prácticas consistía, por ejemplo, en estar de rodillas con los brazos abiertos en forma de cruz y repitiendo algunas oraciones hasta que ocurría esa revelación o se tenía esa experiencia de Dios. Estos ejercicios espirituales precisamente tratan de formar a la persona, no solamente con el conocimiento, porque ustedes saben que ellos enfatizan mucho el conocimiento, por eso tienen universidades como la Iberoamericana, por ejemplo, en Jalisco está el ITESO, y en otros lugares así, ¿no? Pero ellos están formados a través de esos ejercicios espirituales. Y sí, fue el brazo contrarreformista de la Iglesia Católica Romana. Perfecto, pastor. Y bien, dice mi hermana Leti Moa, felicidades, pastor Emanuel. ¿Cuáles son los retos desde sus perspectivas más actuales para la iglesia ante las nuevas tecnologías? Los retos para la iglesia desde las nuevas tecnologías. Pues primero, creo que necesitamos aprender a manejarlas de una manera más didáctica, pedagógica, que nos ayude. Por ejemplo, yo no pude hacer otra cosa más que hablar con ustedes, ¿verdad? Pero hay otros elementos que se pueden utilizar. Por el otro lado está la distancia. Ese es un reto enorme porque precisamente se pierde el contacto humano, ¿no? Se pierde la relación. Podemos, como pasa en las redes sociales, ¿verdad? Podemos pasarnos mucho tiempo platicando a través de ellas, pero tal vez no profundizamos lo suficiente y como seres humanos que somos sociales, siempre vamos a necesitar el contacto con los demás. El uso de las redes puede ser cómodo en este sentido, pero me acordé de lo que se dijo sobre el teléfono cuando empezó a ser muy popular y todo el mundo lo utilizaba. Se decía que el teléfono se inventó para acortar las distancias y no para prolongar las conversaciones, ¿verdad? Y solamente les voy a comentar otra cosa que a mí me pareció muy curioso. Apareció en un libro de los récords. Un par de adolescentes, niñas, se pasaron 24 horas platicando por teléfono. Así que marcaron un récord de hablar por teléfono, 24 horas.
sin despegarse del teléfono. Lo curioso de todo esto es que eran vecinas. ¿Verdad? En cierto sentido, lo mismo puede suceder con los medios digitales, ¿no? Podemos comunicarnos. Lo que pasa entre los jóvenes, están allí al lado y se están mensajeando, ¿no? Se están mandando mensajitos, estando allí la otra persona al lado, pudiendo conversar con ella. Entonces, los medios digitales nos están separando, ¿verdad? Están poniendo, bueno, voy a ponerlo así, están agilizando la comunicación, pero nos están separando, hablando físicamente, ¿no? Así que tendríamos que pensar cómo podemos seguir utilizando estos medios, pero sin perder nuestra cualidad de seres sociales, de seres humanos, de seres gregarios, en otras palabras, que necesitan el contacto de los demás. Excelente, pastor. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Si no, para pasar a las bienvenidas y avisos. Bien, de no ser así, muchas gracias, pastor, por su tema. Y bien, hoy demos la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que nos visitaron por Facebook. A Marcos Jaciel Noriega, nos saluda desde Durango, te mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo en la distancia. Javier Muñoz, gracias por estar conectado. Y David Loya Álvarez, que ya hace unos instantes ingresó aquí en nuestra sala de Zoom. Damos gracias a Dios por su vida y por haber tenido este tiempo de estar con nosotros. A nuestros hermanos que nos visitaron hoy en Zoom, damos gracias al pastor José López Luna de la CASE, que estuvo toda la parte de la transmisión con nosotros. Yo creo que sus responsabilidades dejó de estar con nosotros. A nuestra hermana Norma Heredia de la Santísima Trinidad en León, Guanajuato, le mandamos un fuerte saludo. Nuestra hermana Alma Rosa y nuestro hermano Santiago y todos nuestros hermanos que son de casa reciban un cordial saludo. Bien, pasemos a nuestros avisos. Recuerden que esto no termina, sigue estando interesante para el día de mañana. Es toda una semana de nuestra reforma protestante. Mañana nos acompañará el historiador Daniel Escorza, que es por parte de la CAS, y el tema será los asuntos de las ventas de indulgencias de la Basílica de San Pedro. Es un tema muy interesante. Esperamos contar con su presencia mañana igual a las 8 p.m. por Zoom y por nuestras redes sociales. El día viernes no se les olvide que es un día de fiesta porque tendremos nuestro concierto en vivo desde nuestra iglesia. Recuerden que tenemos cupo limitado, hay que llamar para hacer reservación y puedan acompañarnos. Y para aquellos que estamos en casa, será transmitido por Zoom y por Facebook Live. Les esperamos de igual, la cita también es a las 8 p.m. Y bien, hermanos, recordándoles que gracias a Dios y ya tenemos de vuelta nuestra cuenta en la iglesia para que puedan depositar sus diezmos y ofrendas. Y esto es por la banca BBVA. El número de cuenta es 01-1763-8809. Y les pedimos de favor que identifiquen su depósito, si son tan amables también de poder enviárnoslo por WhatsApp a los teléfonos 442-476-2688, que es de un servidor, que en esta ocasión soy el tesorero de la iglesia, y a nuestra hermana Ernestina, que es nuestra presidenta de finanzas, al 442-170-7110. Y también hacemos con estos números la invitación que si no pueden acudir a nuestra iglesia, podemos hacer la recolección de sus diezmos y ofrendas en su domicilio. Muchas gracias a todos. Bien, y llegó el momento en que nuestra pastora nos dé esta bendición pastoral por este día que estamos a punto de terminar. Muchas gracias.
Hermanos y amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Pastor, es un gusto haberlo tenido en medio de nosotros. Esperamos que no sea la primera vez, que sea la primera de muchas más, seguramente. Gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Pues Gracias a vamos a orar. ustedes. Muchas gracias. Vamos a orar para ser despedidos y ir a descansar. Oremos. Padre maravilloso, Señor Dios bueno, te damos infinitas gracias por todo tu amor, por tu compañía. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido el día de hoy. Te pedimos que nos ayudes cada día a buscar, Señor, esa renovación en nuestra vida, en nuestra iglesia, Señor. Lo que este país necesita, Señor, es más de ti. Que tu iglesia, Señor, se haga presente y que mi Dios amado podamos ser de impacto, que podamos, Padre amado, mostrar tu palabra, tu mensaje y que almas sean cambiadas, transformadas por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Bendice al pastor Emanuel, a su familia. Gracias por la oportunidad de tenerlo en medio de nosotros. Y Señor, danos una noche de descanso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Nos despedimos de nuestros amigos de Facebook y damos gracias a Dios por todas sus bondades y misericordias.